Por favor, les pediría que habilitemos su camarita, por favor, para que nos conozcamos, por favor, con la docente, mi persona y sus compañeros. Por favor, hoy iniciamos el primer módulo. Muchas gracias. Todos, por favor, habilitaremos nuestra camarita, por favor. Gracias. Melissa, tu camarita. Daniela, gracias. Marco Antonio, Paola, Claudia, su camarita, por favor, habilitaremos. Es importante habilitar las camaritas, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches, licenciada Pilar. Muy buenas noches, señores estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer inicio del primer módulo, que es la gestión estratégica de recursos humanos, origen y perspectiva en un mundo de relaciones complejas. Ese es el primer módulo del diplomado y lo vamos a pasar con la licenciada Pilar Eugenia Valdés. Quisiera, por favor, tomen, si quieren, si se va a anotar, por favor, cómo se va a trabajar este primer módulo. Como se les había informado, cada módulo varía en las ponderaciones. Les voy a, por favor, informar. Sobre 100 puntos va a haber trabajos grupales, que es 20 puntos. O sea, va a haber un trabajo grupal que la docente les va a explicar cómo se va a trabajar y eso va a tener una nota de 20 puntos. Va a haber el foro 1 y 2 de la primera semana, que es 5 puntos, 2.5 cada foro. El foro 3 y 4 igual 5 puntos, eso es de la segunda semana. Y una evaluación final de 70 puntos. ¿Está correcto, licenciada? Sí, claro. Sí, perfecto. Muy bien, gracias, licenciada. Bueno, voy a presentar a la licenciada Pilar Eugenia Valdés Marchant. Ella tiene una maestría en Filosofía Andina, Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia. Tiene otra maestría en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos, Universidad San Andrés Bello. Otra maestría en Antropología y Desarrollo, Universidad de Chile. Tiene una licenciatura en Pedagogía, Filosofía, Universidad Católica Valparaíso, Chile. Tiene posgrado en Diseño Curricular, Metodología del Aprendizaje, un diplomado en Evaluación de los Aprendizajes, Universidad Andrés Bello, un diplomado en Gestión de Elaboración de Proyectos Educativos y un diplomado en Colaboración y Políticas Públicas, Universidad de Chile. Mi nombre completo, ¿cómo se llama? Y entonces voy a mencionar su última experiencia laboral. Es jefe de edición editorial Don Bosco, la licenciada Pilar Valdés. Licenciada, entonces ellos ya saben manejar la plataforma, ya tienen acceso a la plataforma, tienen usuario y contraseña, pueden bajar, subir materiales sin ningún problema. Cualquier problema que ellos... hay un micrófono abierto, por favor. Ellos ya tienen acceso a la plataforma, bajar materiales, como les dijo, subir material, ya tienen todo, ellos ya han tenido inducción una semanita, así que sin problemas, licenciada. Cualquier cosita, licenciada, me informa al final de la clase, me escribe para, como me estaba comentando, para realizar los grupos de cuántos y cómo va a ser, licenciada. Cuando usted quiera, licenciada, adelante. Perfecto. Comenzamos entonces. Bueno, ya José dio mi currículum, ya un gusto conocerlo. Esta es nuestra, no sé, 15ª versión del más o menos del diplomado, ¿ya? En la cual yo estoy casi desde un principio. Bueno, por el acento ya se dieron cuenta, soy chilena, ya hace 5 años que vivo en Bolivia y en realidad me gusta mucho trabajar en la Fundación IDEA, sobre todo porque encuentro que hay un equipo muy colaborador en términos del apoyo tanto hacia los estudiantes como hacia los docentes. Bueno, en términos generales, como les decía, ya hace tiempo que venimos trabajando en este diplomado, ya el cual esta es nuestra segunda versión online. La primera fue todo un reto, estábamos en plena pandemia, ahora estamos saliendo un poquito más, pero seguimos en las mismas condiciones. Bueno, primero felicitarlos, ya yo creo que son muy valientes al ponerse a estudiar en una situación como la que estamos, y significa que tienen mucho empuje, porque en realidad, digamos, hay que tratar de romper la inercia en la cual no estamos durante todo este tiempo, que ha sido bastante difícil para todos, ya y para todas. Así que felicitarlos porque quieran perfeccionarse, trabajar, estudiar,
Estamos aquí prioritariamente para responder todas sus dudas, todas sus interrogantes, pero también para entregarles un poquito de conocimiento dentro de la preparación que tenemos y que tiene que ver prioritariamente también con entregar conocimiento que a ustedes les sirva, que efectivamente sea, digamos, un conocimiento que ustedes puedan aplicar, ya en términos de las proyecciones que ustedes tienen, que por lo que tengo entendido, generalmente, digamos, si están haciendo un diplomado en esta área es porque quieren trabajar específicamente en el tema de recursos humanos o especializarse por esa vía. Por lo tanto, digamos, el taller tiene varias digamos, elementos. Uno es que vamos a trabajar fuertemente con un tema, digamos, teórico, un marco teórico sólido, digamos, que nos permite un poco ver desde dónde estamos sacando las ideas, desde dónde surgen, por qué hablamos de este tema de recursos humanos, hace cuánto que se está trabajando en esta área, qué fuentes epistemológicas encontramos dentro de esta área, o sea, dónde podemos recurrir a buscar material, ¿ya? Donde tendríamos que incursionar un poco para comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de estos temas. Eso por un lado, por lo tanto hay un marco teórico bastante duro en ese aspecto, pero por otro lado también hay un trabajo en equipo que tiene que ver con que, como todos ustedes son de distintas partes, ya la otra vez en el otro diplomado nos tocó gente que venía de Tarija, de Santa Cruz, de Potosí, de Oruro, y esta experiencia ha sido muy enriquecedora también en términos de que nos conectemos a nivel nacional, digamos, y conozcamos un poco lo que se está pasando en esta área, en las otras zonas, en los otros departamentos. Entonces, otro elemento tiene que ver con los trabajos grupales que vamos a hacer. Prácticamente cada clase, al terminar la clase, tiene un trabajo grupal. Ya ustedes se ponen de acuerdo, bueno, José va a armar los grupos, los arma al azar, ya, porque no nos conocemos, entonces obviamente digamos que se arman los grupos al azar y a ustedes les toca trabajar varias actividades en grupo que ustedes van a ir subiendo a la plataforma, ¿ya? Lo importante es que el trabajo que ustedes suban esté bien detallado. Primero, con el trabajo que están subiendo, si es el taller 1, el taller 2, el taller 3, ¿entienden? Y segundo, cuáles son los integrantes de ese taller, que eso es fundamental para poder evaluar rápidamente y con claridad, ¿ya? Y como les decía José, esos trabajos tienen un total al final de la nota de ustedes de un ponderado de un 20%, ¿ya? Por lo tanto, cuentan, pesan y sí son importantes, ¿ya? Otro elemento para la evaluación tiene que ver con los foros, ya hay ciertas preguntas que van a ser subidas al foro, que ustedes tienen que contestar de manera individual, los foros son individuales, ya cada estudiante, cada participante del diplomado tiene que responder el foro de manera individual también en la plataforma, ¿ya? Y bueno, y por último el examen final que equivale a un 70%, que se da online, que tiene una parte, digamos, teórica, de preguntas generales, y después tiene una parte práctica que ustedes tienen que ir viendo. Y en general eso es lo que tiene que ver con el tema más que nada notas y trabajo y ese tipo de cosas, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora para irnos un poco rompiendo el hielo y conociéndonos es que yo los voy a ir nombrando y ustedes me van a ir diciendo de dónde son, en qué trabajan, qué hacen, ya, porque eligieron tomar este diplomado, ya, qué cosas les llaman la atención, qué temas les gustaría que viéramos, ya, en general, y así vamos un poco conociendo, ya. Álvaro Solís, ¿está? ¿Álvaro? ¿No está? Anagua Rodríguez. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.
Anagua, un gusto conocerte. ¿De dónde eres? Cuéntanos. Igualmente, soy de la ciudad de La Paz, soy ¿Ya? licenciada en Administración de Empresas. Ujú. Actualmente no estoy trabajando, pero he tenido experiencias en recursos humanos y manejo de personal. Qué interesante. Entonces tú vas a apoyarnos mucho con la participación. Espero que sí, espero que sí. Qué bien, qué bien. ¿De qué parte de La Paz eres? Yo vivo en Villa Fátima. Ah, en Villa Fátima. A ver, vamos con el siguiente. Carla Zafira. Buenas Carla. noches, licenciada. Mi nombre es Cara Zafira, soy administradora de empresas, también vivo en La Paz. Ya. Actualmente estoy haciendo consultorías externas, no tengo un trabajo fijo y tengo experiencia en la área administrativa y por eso quisiera complementar los conocimientos en el área de recursos humanos. Qué bien, pues entonces también nos vas a colaborar bastante en temas de participación y de preguntas y de poder apoyarnos también en los conocimientos que tú tienes frente al área. Ya, así que va a ser súper interesante el aporte de ustedes. Gracias, Carla. Gracias, Anagua. Marco Castillo. Sí, presente acá. Hola, Marco. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un saludo a todos los diplomantes. Mi nombre es Marco Castillo, soy psicólogo. Estoy en La Paz. Actualmente trabajo como responsable de proyecto en UNFPA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La razón principal por la que he optado por el diplomado es porque, bueno, me encanta el área organizacional, el recurso humano. Considero que los recursos humanos es la base de cualquier institución, de cualquier empresa, ¿no? Debido a que el personal humano y la administración y gestión del mismo, pues dota a la empresa de tanto la filosofía como la estructura y la capacidad de poder sobresalir a nivel personal y profesional, ¿no? Por eso considero que recursos humanos es un área muy importante para cualquier institución. Qué bien. Gracias, Marco, sobre todo por tu entusiasmo. Así que también creo que vas a hacer un tremendo aporte dentro del curso. Melissa Tini. Muchas gracias. Melissa. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciada. Yo estoy en La Paz, soy administradora de empresas. Actualmente soy responsable a nivel nacional de recursos humanos en Fundempresa. Estoy súper interesada porque es un nuevo reto para todos a nivel nacional y me gustaría que hagamos, o sea, conocer un poco más de organización, gestión organizacional y métodos. Es lo que me interesaría. Súper. Gracias, Melissa. Daniela Poma. Buenas noches, licenciada. Hola. Mi nombre es Daniela, yo soy licenciada en psicología y bueno, me interesó mucho la parte organizacional. Al momento de hacer las 4 áreas en la carrera me llamó mucho la atención, entonces esa fue mi intención de querer especializarme en esa área. Por el momento todavía no estoy trabajando, primeramente quiero hacer mi especialización en esa área. Qué bien, Daniela, qué bien. Daniela, ¿y de dónde eres? ¿De La Paz? No, de Cochabamba. De Cochabamba. Ya mira que habíamos puros paseños. Gracias, gracias, Daniela. Claudia Quiroga. Presente, licenciada, ¿cómo está? Mi nombre es Claudia Quiroga. Buenas, un gusto. Un gusto igualmente. Soy licenciada en Administración de Empresas y estaba trabajando en Banco FI en el área de recursos humanos, pero ahora soy encargada de seguros en la Vitalicia. Ya, ya. Pero te gusta el tema de recursos humanos. Exacto, sí. Ujú. Sí, sí, muy interesante. ¿Eres de La Paz? Soy de La Paz, sí. Bien, gracias, Claudia. Un gusto. Lieselot Esther Quitón. Quitón. ¿Está por ahí?
Andrea Suárez. Hola, licenciada, buenas noches. Bueno, mi Hola, nombre es Andrea Suárez, tengo 25 años, soy licenciada en Marketing y Publicidad. Bueno, me interesa bastante el tema de recursos humanos porque me parece importante el tema de organizar y maximizar el desempeño de los funcionarios, ¿no? Me parece súper interesante igual el tema de aportar liderazgo y, bueno, tomarle valor al capital humano, ¿no? Para que la empresa en la que yo vaya a trabajar pueda desarrollarse muchísimo mejor, ¿no? Para aumentar la productividad de la misma empresa. Súper. Gracias, Andrea. Janet Taboada. Janet. Janet, ¿estás por ahí? Jacqueline Valdivia. Buenas noches, licenciada. Soy de la ciudad de La Paz. Soy licenciada en psicología. Es la segunda área que me gusta, es la organizacional. Estoy con muchas expectativas para aprender esta área y, bueno, la expectativa que todos los compañeros aportemos, ¿no? Gracias, Jacqueline. Paola Villegas. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Mi nombre es Paola Villegas. Trabajo en la SAFI del Banco Nacional. Me interesa mucho el área de recursos humanos, especialmente el área organizacional. Igualmente estoy con todas las ganas de aprender y adquirir nuevos conocimientos con este diplomado. Ahí vivo en la ciudad de La Paz. Tenemos varios paseños esta vez. Gracias, Paola. José García. Buenas noches, licenciada. Yo soy José García, soy de Santa Cruz de la Sierra. Actualmente estoy trabajando en bebidas bolivianas. Producimos lo que es cordillera y mendocina. Y bueno, el diplomado inicialmente es parte del desarrollo que estoy buscando como profesional, ya que vengo trabajando 10 años en el área de recursos humanos, ¿no? Entonces, parte de afianzar todos los conocimientos que he adquirido empíricamente y ya conocer los conceptos, los términos, entonces ir afianzando todo el conocimiento que he adquirido para seguir creciendo, ¿no? Profesionalmente. Pero qué bien, José, porque ya la práctica ya la tienes, así que ahora es solo profundizar la teoría nomás. Sí, y con la experiencia que tienen ustedes y el conocimiento, yo sé que voy a aprender muchísimo más, ¿no? José, te vi el otro día en el cierre, ¿tú estabas ahí o no? Sí, lo que pasa es que yo en el anterior diplomado inicié en el 4º módulo y me falta completar los 3 primeros módulos. Ah, ya. Bueno, mejor, vas a conocer más gente. Sí, ¿ya? Por supuesto que sí. Sí, porque parece que el primer grupo se afiató muy bien. Era un grupo bastante rico, parece, muy entretenido. Sí, fue muy dinámico, ¿no? Y a la vez hay que hacerlo así el grupo, ¿no? Dinámico, ya que creo que es la segunda versión que lo estamos haciendo virtual, pero es importante, ¿no? Empezar a conocerse todos y que todos activen su cámara para saber con quién interactuamos y podamos conversar y hacer más amenas las clases, ¿no? Exacto. Y lo otro que hicimos también, por eso hicimos el tema de que desde el primer módulo empezamos a trabajar con grupos, digamos, para que ustedes también se fueran conociendo, fueran interactuando entre ustedes, etc. Ya eso creo que enriquece mucho más también el módulo. ¿Ya? Así que gracias, José. Voy a llamar a algunos que estaban rezagados. A ver, Álvaro Solís, ¿habrá llegado? Muy buenas noches. No, mil disculpas. El apellido correcto es Alvarado Solís. Mi nombre es Mayola Yari Alvarado Solís. Ah, Alvarado Solís y Mayola el nombre. Ya. Sí, exacto. Muy buenas noches a todos y a todas. Yo soy de profesión ingeniero comercial. Soy orureña, pero radico aquí en la ciudad de La Paz. Mi interés por estar en el curso es ampliar
y disipar algunas dudas que tengo sobre el manejo de recursos humanos, además lo que es integrar a lo que es la organización. Eso es lo que a mí me ha incentivado a pasar este diplomado, que me parece que podría ayudar mucho a disipar mis conocimientos, a disipar mis dudas y aumentar conocimientos. Súper. Un gusto entonces conocerte, Mayola. Igualmente. Me falta Esther Quitón. ¿Quitón está por ahí? Y Janet Taboada. ¿No? Bien. Bueno, vamos a empezar, digamos, ya el curso, porque la clase hoy día siempre se nos acorta un poquito con el tema digamos, de un poco conocernos, sobre cuáles son las expectativas de ustedes, poder escucharlo, ¿ya? Una de las cosas que nos hemos dado cuenta, yo soy docente universitaria, he hecho clases en varias universidades en La Paz, digamos, además de ser, digamos, la jefa de edición de la editorial Don Bosco. Y una de las cosas que nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar con este tema de las clases virtuales es la interacción. Ya uno cuando da clases generalmente logra ver los rostros, las caras, de si estamos entendiendo o no estamos entendiendo, hasta la misma postura, digamos, del cuerpo te dice si estoy captando lo que me están diciendo o no, ¿ya? Bueno, cuando damos clases virtuales eso no se tiene tan, digamos, directamente, entonces yo les voy a pedir que, por favor, si ustedes tienen una duda, una pregunta, lo que sea, interrumpan todas las veces que sea necesario, pregunten todo lo que sea necesario, porque para eso estamos acá, ¿ya? Yo como buena chilena hablo un poquito rápido, ¿ya? Así que ustedes, si de repente voy muy rápido, me dice, por favor, más lento, y vamos más lento, ¿ya? Pero les pido por favor que participen, que interrumpan, que pregunten, porque esas son las formas que tenemos para aprender. O sea, si nosotros no preguntamos, nos vamos con la duda, obviamente es muy poco lo que nos va a quedar, digamos, en términos de conocimiento. Ya, así que les voy a pedir que por favor en ese aspecto pregunten todo lo que sea necesario, ¿ya? Vamos a compartir pantalla, espero que la hayan dejado abierta, a ver si, para... Ahí. ¿Se ve? ¿Está o no? Díganme si se ve en la pantalla o no se ve la presentación. Sí, se ve. ¿Sí? Sí, se ve. Ya, súper. Entonces dice ahí clase número 1, origen de la gestión de recursos humanos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos. Generalmente en el ámbito de recursos humanos ya hay una serie de prejuicios con los que nos encontramos. Ya en la actualidad, digamos, hay que aclarar dos cosas. Una, ¿qué es lo que realmente vamos a entender por gestión de recursos humanos? No solamente por recursos humanos, sino que por gestión de recursos humanos, ¿ya? Y por lo general cuando hablamos del jefe de recursos humanos o cuando hablamos de la gestión de recursos humanos, nos encontramos fuertemente en Bolivia, y yo no diría solamente en Bolivia, sino que en Latinoamérica, que existe, digamos, la sensación de que en el ámbito de recursos humanos es un área que solo sirve, digamos, para, qué sé yo, ver los sueldos, entregar las licencias, ver los trámites de tipo administrativo, pero que eso entendemos por lo general, digamos. Y obviamente en ese aspecto estamos a años luz ya de países que efectivamente han entendido que la gestión de recursos humanos es un elemento central dentro de una organización y que para que una organización tenga éxito, digamos, requiere fuertemente, digamos,
de un equipo de gestión de recursos humanos que apoye a la organización en cada una de las metas que la organización se pone. Ya se habla mucho de estos dos grandes conceptos que son la misión y la visión, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de la visión, es obviamente una mirada hacia el futuro, o sea, lo que queremos ser en 5, 6, 7 años más, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la misión, es lo que nos corresponde y lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la misión, primero que nada tenemos que tener claro, a ver, ¿quiénes somos? Somos editorial tanto, somos panadería tanto, somos cervecería tanto, ¿ya? ¿Quiénes somos? Y cómo nosotros, como institución, como organización, nos comparamos con otros. O sea, en nuestra misión siempre tiene que ir plasmada, digamos, qué es lo que nos diferencia a los otros en iguales condiciones. ¿Se entiende? O sea, si yo veo la cervecería, no sé, paceña, ya, ¿qué diferencia la cervecería paceña de la cervecería Corona, por ejemplo? ¿Qué diferencia el colegio Sagrado Corazón del colegio Don Bosco? ¿Qué diferencia? O sea, en iguales condiciones, ambos son colegios católicos, ¿se entiende? ¿No? Ambos interactúan más o menos con el mismo público, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es qué me diferencia como institución, ¿ya? Que permita que yo logre generar, digamos, un valor agregado a esta institución. Y que eso me coloque dentro del mercado como diferente. Entonces, gestión de recursos humanos tiene que estar alineado fuertemente, digamos, con los requerimientos de las empresas y con los, digamos, objetivos de la empresa. Y cada objetivo que una empresa se coloca tiene que ver con la misión que la empresa tiene en la actualidad, o sea, yo de aquí a 2 años estoy haciendo esto, y la visión que tiene la empresa a futuro, ¿se entiende? Ahora, estos dos conceptos son fundamentales que los comprendamos porque son dos conceptos que generalmente uno va al banco y ve el cuadrito que dice misión y visión, ¿no es cierto? O va a cualquier institución pública y dice misión y visión. Y pasan 2 años y uno va nuevamente al mismo banco o a la misma institución y el cuadrito sigue ahí, con las mismas palabras, con las mismas buenas intenciones, etc. Pero el problema está en que tanto la misión como la visión son conceptos, son objetivos que la empresa se pone, pero que tienen que ser revisados, ¿se entiende, no? O sea, si yo ya logré esta misión, bueno, de aquí a 4 años, ¿cuánto me falta para lograr mi visión? Y de ahí, digamos, en qué momento yo cumplo esta visión para poder instalarme nuevos objetivos a futuro. ¿Ya? No son estáticos, ¿ya? No están ahí como un cuadro que no se mueve. Entonces, ese concepto es fundamental, que recurso humano logre un poco socializarlo dentro de la institución, ¿ya? Que todos sepamos que efectivamente estas dos ideas, que son el eje central de lo que mueve a la empresa, no son ideas estáticas, sino que son ideas que tienen que irse revisando y recomponiendo en el tiempo, ¿ya? Por eso es que los prejuicios generales que nosotros logramos tener o que siempre tenemos con el tema de, digamos, recursos humanos, pasan por ese tipo de cosas, ¿cierto? O sea, en el fondo yo voy a recursos humanos para que me den la licencia, pero nunca me la aceptan, o pienso que el jefe de recursos humanos es una persona que anda dando vueltas por ahí, que no sirve para mucho, o bien que nosotros consideramos que a nosotros mismos nos tratan como no como personas, sino que como un recurso tangible, y en el fondo hoy en día la gente no comprende así, digamos, lo que tiene que ver, y alguien por ahí hablaba a mí me gusta mucho lo que es el concepto de talento humano, ya capital humano, etc. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, gerente de la felicidad, la gente no renuncia a las empresas, renuncia a los malos jefes. ¿Ya? Esa es una verdad muy cierta, porque hoy en día, que los tiempos han cambiado, ¿ya? Y que estamos ya en la era informática, mucha gente en realidad está buscando otras cosas, ¿ya? Existe un gran psicólogo que es Maslow, ¿ya? Que es un psicólogo que se ocupa mucho para
los psicólogos que hay dentro del grupo, que lo deben manejar mucho mejor que yo, que es un psicólogo que se ocupa mucho en el área de la gestión organizacional, ¿ya? Porque Maslow, y se habla de la pirámide de Maslow. Maslow pertenece a una corriente psicológica, que es la corriente psicológica que tiene que ver prioritariamente, o que se acerca mucho al ámbito también como de la filosofía, ¿ya? Hay varios autores, está Víctor Frank, está Maslow, y todos ellos pertenecen a la misma línea psicológica humanista, ¿ya? ¿Cuál es la característica o qué es lo que nos habla Maslow? Maslow nos dice que todo ser humano tiene necesidades, ¿ya? Todos sabemos que existen necesidades que son primarias y secundarias. Hablamos de necesidades primarias como el comer, el vestir, no sé, el tener un lugar donde vivir, y hablamos de necesidades secundarias cuando decimos, bueno, las necesidades que tiene el ser humano de superación, las necesidades que tiene de tener un mejor empleo, las necesidades que tiene de tener, no sé, un mejor carro, etc. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas necesidades, Maslow dice que existen hoy en día otras necesidades que se llaman las necesidades de autorrealización, ¿ya? Los seres humanos ya no nos basta con satisfacer nuestras necesidades básicas o primarias, satisfacer nuestras necesidades secundarias, sino que hoy en día hablamos también de la urgente necesidad que tiene el ser humano de satisfacer estas necesidades de autorrealización, ¿ya? Que son necesidades que ya no pasan única y exclusivamente por un tema material, ¿ya? Sino que pasan por temas como yo me siento feliz en el trabajo que estoy, me siento exitoso, me siento contento, estoy feliz con la vida que llevo, ¿se entiende, no? Que tienen que ver con otras cosas que no necesariamente siempre son materiales. Ojo, no estoy diciendo que los sueldos no importen, porque claro que importan y son sumamente importantes, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que las personas hoy en día también buscan otras cosas en los trabajos, que no tiene que ver única y exclusivamente con el sueldo, ¿ya? Yo siempre pongo este ejemplo, ahí digo, ¿usted cree que un profesor, ¿ya? Que es un mal profesor, que no hace sus planificaciones, que cuando llega a clase y le pasa a los niños las mismas materias de todos los años y se sienta en su mesa y repite como todos en la vida hemos tenido un mal profesor, ¿no es cierto? Ya sea en la universidad, en el cole, en todas partes, en algún momento en nuestra vida hemos tenido malos profesores y todos sabemos cuáles son, cómo actúan. ¿Ustedes creen que ese individuo, si gana mayor sueldo, ya va a cambiar su actitud de mal profesor a buen profesor? ¿Qué piensan ustedes? A ver, José, ¿qué piensas tú? No creo que cambie actitud. Va a seguir haciendo lo mismo porque él va a creer que lo que estuvo haciendo estaba correcto y que por eso tuvo un buen sueldo. Entonces, va a seguir aplicando el mismo criterio. O sea, su capacidad de buen profesor no va a pasar por su mayor cantidad de sueldo, digamos, ¿no es cierto? Jacqueline, ¿qué piensas tú? Sí, la actitud del profesor no va a cambiar mientras él crea o cree que está haciendo un buen trabajo y está siendo pagado bien, se podría decir. No creo que cambie. Bueno, eso mismo pasa no solamente en el profesor, sino que pasa en cualquier persona que en cualquier trabajo. Si yo quiero ser mediocre en mi trabajo y no hacer lo que quiero hacer y me justifico que lo hago mal porque tengo un mal sueldo, digamos, esa actitud no va a cambiar si me pagan más dinero. No va a cambiar. Probablemente voy a estar un poco más motivado para ir a trabajar, digamos, ¿me entiendes, no? Pero no va a cambiar. Entonces, en el fondo, lo que quiero que entendamos todos es que las personas que están a cargo de recursos humanos son gente que tiene que tener un nivel de motivación extra, ¿se entiende, no? Y que tiene que infundir al personal esos niveles de motivación, de desafío, de garra, de empuje, para que en el fondo, digamos, todos en conjunto logremos los objetivos de una determinada organización, ¿ya? Entonces, hoy en día, dentro de este ámbito de recursos humanos, no basta, el jefe de recursos humanos no es solo el encargado de repartir los bonos viáticos o de decidir si se sube o no se sube el sueldo o de negociar con él. No es solamente eso,
no es solamente eso. Es una persona que tiene que saber de psicología, que tiene que saber de sociología, que tiene que saber de antropología, ¿se entiende, no? Porque yo tengo que comprender a la gente que trabaja conmigo. Por eso que decimos que la administración de recursos humanos es una ciencia muy nueva, muy contemporánea, ya porque no tiene más allá de 100 años, y eso en el ámbito de la ciencia es una ciencia muy joven, hay ciencias que tienen siglos, ¿se entiende, no? Como la filosofía, como las matemáticas, como la química, ¿ya? La administración de empresas es un tema muy nuevo dentro del área del conocimiento y se nutre de diversas otras ciencias para poder, digamos, comprender lo que está pasando, ¿ya? Porque para una organización es fundamental leer no solamente lo que está pasando dentro, sino también lo que está pasando fuera, ¿ya? Yo necesito saber en qué está mi cliente y necesito saber en qué está también mi competencia. ¿Se entiende? Si no es muy difícil que yo pueda posicionarme como organización dentro de un mercado. Entonces, todos esos elementos son fundamentales para que yo logre comprender dónde estamos, ¿ya? Y dirigir, digamos, a un grupo de individuos. Perdón, ¿podría hacer un pequeño aporte o comentario sobre el tema? Por supuesto. Bueno, a modo de aporte, ¿no? He estado leyendo un artículo de una revista francesa, el Threads Learning, donde menciona precisamente sobre estos temas, ¿no? La importancia de la reacción al cambio de estos estereotipos en lo que es recursos humanos. Entonces, hablan mucho de lo que son las nuevas generaciones, los centennials, los perennials. Entonces, muy aparte de saber conocer y saber motivar, digamos, a nuestro personal o al personal que nosotros estamos haciendo la gestión, entonces tiene mucho que ver estas nuevas tendencias de ahora, ¿no? El contratar a gente más nueva. ¿Por qué? Porque tienden a ser ellos autodidactas, automotivadores, ¿no? Muy dejando, digamos, el salario o el puesto que tienen en un segundo plano, tendiendo a actualizarse constantemente. Entonces, en ese sentido, digamos, tal vez el personal que trabaja en recursos humanos también debería adoptar estas nuevas tendencias, estos nuevos pensamientos para poder reinventarse o retransformar una reingeniería sobre su puesto dentro del área de recursos humanos. Claro, Marco, absolutamente, absolutamente. De hecho, se habla mucho de los famosos millennial, millennial, etcétera. Bueno, yo me acuerdo que mi papá toda la vida trabajó en el Banco Estado, que es como que fuera el Banco Unión, ya en Bolivia, y él feliz trabajó toda su vida ahí y cumplió toda su vida laboral ahí, ya. Hoy en día los jóvenes cuando salen de la universidad, ya, y gran parte de ustedes son jóvenes, quieren trabajar en un lado, pero están 2, 3 años o 5 años máximo y ya quieren cambiarse de lugar. O sea, nadie hoy en día no está dentro de la mentalidad del trabajador estar 30 años en la misma empresa. Hace 50, 60 años atrás ese era un orgullo, eso era casi un éxito laboral el permanecer, entrar a un trabajo y estar 30 años ahí. Hoy en día no. Hoy en día a nadie le interesa estar 30 años en un mismo trabajo. Es más, a la gente le gusta cambiarse, tomar nuevos desafíos, tomarse un año sabático, irse de viaje, volver, venir a trabajar de nuevo, cambiar de rubro, ¿se entiende? ¿No? O sea, toman nuevos desafíos. Y todos esos elementos es importante que, sobre todo, la gente que va a trabajar en un recurso humano los tenga claro, digamos, porque eso le permite saber y leer bien, digamos, con quién está trabajando, ¿ya? Y poder generar un mayor, digamos, capital humano en el sentido de poder fomentar a las personas a nuevos desafíos, ¿ya? Y eso es prioritario. Entonces, cuando hablamos de los cambios y transformaciones en la organización, decimos que diariamente la organización sufre, obviamente, transformación, ¿ya? Y un poco lo que les decía, la misión y la visión no son dos cuadros que están ahí, digamos, no, eso tiene que ser transformado, eso tiene que revisarse. La misión por lo menos una vez cada 2 años, y la visión cada 3 años. Ya no puede estar ahí como una cosa estática que dura 30 años. Las nuevas tecnologías son fundamentales. Nosotros hará, qué sé yo, 5 meses atrás nadie conocía Zoom.
Hoy en día todos hablamos del Zoom porque es una herramienta de trabajo, no solamente una herramienta para juntarnos con los amigos, etc. Es una herramienta de trabajo, ¿ya? Se modifican también los productos y los servicios. Zoom ha implementado una serie de servicios ahora que cuando tenía esta plataforma no lo hacía y ahora está mucho más rápida, hay muchos más elementos que uno puede sacar de ello. Aparecen alteraciones y transformaciones del comportamiento de las personas y con ello se generan cambios en los procesos internos. Las personas, vuelvo a insistir, ya no basta con satisfacer las necesidades primarias y secundarias, requieren la satisfacción de sus necesidades de autorrealización, como diría Maslow. Y esas necesidades son necesidades internas del individuo, ¿ya? Que obviamente, si yo tengo un individuo inteligente, innovador, que le da un valor agregado a la empresa, obviamente que tengo que satisfacer esas necesidades de este individuo porque quiero que permanezca en la empresa, no quiero que se vaya. ¿Se entiende? Le da un valor agregado a la empresa, entonces lo necesito. Entonces todos estos cambios causan un efecto constante en la sociedad y en la vida de las personas, lo que acelera cada vez más los cambios ambientales. ¿Ya? Nosotros no teníamos idea que nos íbamos a encontrar con una pandemia durante el 2020, ya todos nos dimos el abrazo de Año Nuevo felices, deseando lo mejor del mundo y nos encontramos con una pandemia, ¿no es cierto? Y eso trastocó todos nuestros planes para este año, ¿ya? Y tenemos dos posibilidades, o nos deprimimos y lloramos todo el día, o como ustedes, toman cursos, se capacitan, ¿se entiende? ¿No? O sea, hay una mentalidad ahí que demuestra, ¿ya?, un cambio. Hay mucha gente que está deprimida, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, yo por eso felicito a mucha gente como usted que se quiere estudiar o perfeccionarse, porque significa un cambio de actitud. Yo rompo la inercia, cambio el concepto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, vamos a hablar un poquito de historia, cuando hablamos de las organizaciones o el tema de la administración de recursos humanos y las organizaciones, ya aquí se habla de tres grandes periodos. El primer periodo, que es la época de la industrialización clásica, que es cuando aparecen los grandes conglomerados en Estados Unidos, por ejemplo, los Carnegie con el acero, los Rockefeller con el petróleo, los Ford con el automovilismo, con los autos. Entonces, en el fondo, hay una primera era a nivel mundial que es la era de la industrialización, que eso va de 1900 a 1950 más o menos. Y ahí ya empiezan las primeras teorías sobre la administración de recursos humanos. Después tenemos un segundo momento que es de 1950 a 1990, que es la era de la industrialización neoclásica, que es la era post-Segunda Guerra Mundial. Ya hay una gran depresión dentro de las personas, una bomba atómica, una guerra fría, y en ese momento viene lo que se llama la época del neoclasicismo dentro de la organización. ¿Ya? Y después tenemos una tercera era de la organización, que es de 1990 en adelante, digamos, donde aparecen una serie de elementos, se masifica el tema de los computadores, que ya venían desde antes, pero en esa época ya se empiezan a masificar. Aparece Internet, ya que para la sociedad Internet se asimila ya a la invención de la imprenta. Ya la imprenta, cuando aparece en Europa en 1400 y algo, ya, ¿cuál es la gracia de la imprenta? Ya que el conocimiento en esa época lo tenían solo los monjes y los sacerdotes, ya se encontraba dentro de un grupo reducido, muy poca gente aprendía a leer y escribir. Y saben ustedes que cuando uno aprende, bueno, de partida, el aprender a leer y escribir es uno de los aprendizajes más difíciles y más complejo. Uno pasa de un mundo totalmente concreto a un mundo abstracto. ¿Ya? Por lo tanto, cuando un niño aprende a leer y escribir, o sea, si yo aprendo a leer y escribir, entonces puedo llegar a hacer cualquier cosa, porque en el fondo, digamos, dentro del desarrollo intelectual, eso es una de las actividades más difíciles. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la invención de la imprenta? La gente se masifica la escritura y la lectoescritura. Hay más gente que aprende a leer y escribir. Y con eso se desarrolla el cerebro humano. Si nosotros hiciéramos una, no sé, craneotomía
del cerebro humano de la gente del medioevo, de 1400, vamos a encontrar que hay cambios cerebrales entre la gente que ya aparece con la imprenta y la que no había imprenta, ¿ya? Bueno, el Internet se asimila a ese cambio. Cuando aparece el Internet dentro de la sociedad, se masifica el conocimiento, se democratiza el conocimiento. Hoy en día tenemos mucho conocimiento que está en la red. Si ustedes quieren saber sobre recursos humanos, es cosa que yo empiezo a googlear y empiezo a tener un cúmulo de información. Un cúmulo de información. Entonces, la era de la información se basa precisamente en eso, en que el conocimiento se hace mucho más democrático y que hay, digamos, un cúmulo de conocimiento que está ahí, dando vuelta, digamos, por el mundo, al cual yo puedo acceder con mucha facilidad, ¿ya? Entonces las organizaciones se hacen mucho más flexibles, más variables, cambia la mentalidad en ese aspecto. Y aparecen conceptos como capital financiero versus capital intelectual. ¿Ya? En la era industrial y neoclásica, el capital financiero era fundamental. Las empresas tenían que tener fábricas, máquinas, equipo, inversión, etc. Si una empresa no tenía eso, ya no era nada. ¿Ya? Entonces, y la imagen de éxito de la organización está representada por eso, por el tamaño de la organización, por el patrimonio contable, por la riqueza financiera, por cuántos edificios tenían, por cuántas máquinas habían, etc. ¿Ya? Pero en esta época lo que se sintetiza como idea es la acumulación de recursos. O sea, las empresas en general tenían grandes recursos. Ya, yo no sé si existía algo similar, pero yo me acuerdo que en Chile en la época de los 50 existían unas poblaciones, estaba la población Bata, por ejemplo. Bata era una empresa muy grande que estaba en Chile y que donde estaba la empresa Bata y que en el fondo hacían casas y todos los operarios de Bata trabajaban, digamos, en Bata, había un estadio Bata, la gente hacía su vida alrededor de esta empresa, digamos, y un poco la mentalidad que yo les decía, la gente que trabajaba en Bata, entraba a trabajar a Bata y duraba 30 años. ¿Ya? Entonces, en el fondo, había una visión de esta empresa, digamos, de crecimiento en ese ámbito, en el ámbito de la infraestructura, de la acumulación de recursos, eran grandes, digamos, con grandes patrimonios. Hoy en día, eso ha cambiado, ¿ya? Y hoy en día para las empresas es fundamental lo que hoy llamamos el capital intelectual, ¿ya? Hoy las organizaciones que tienen éxito son extremadamente ágiles, innovadoras, ¿ya? Y no dependen de su tamaño físico, corporal, por así decirlo. ¿Ya? Actualmente una organización, da lo mismo que sea grande, eso no significa que la organización va a ser exitosa por ser grande. ¿Ya? Existen organizaciones muy pequeñas que son tremendamente exitosas. ¿Ya? Google, Facebook, Instagram, no sé, Uber, ¿ya? Booking. O sea, hay una serie de empresas que están en la red que probablemente no tienen grandes edificios, pero que son tremendamente exitosas, ¿ya? WhatsApp, y que cortan y ganan millones de millones, ¿ya? Pero que no existe una infraestructura así enorme donde ya estén. Bueno, la razón de esto es una palabra muy simple y tiene que ver con innovación, ¿ya? Y la innovación es la capacidad de una organización de proporcionar productos y servicios creativos e innovadores que transforman a los demás productos y servicios en cosas obsoletas o inútiles. Esta capacidad de una organización en adelantarse a los demás y conquistar clientes y consumidores antes, al ofrecerles mayor satisfacción por sus compras. ¿Sí? ¿Aló? ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces, el capital humano es fundamental, o el capital intelectual es fundamental para lograr esta innovación. ¿Me entiendes? Si nosotros no nos
renovamos, si nosotros no nos, innovamos, es muy difícil que nos podamos mantener como empresa, ¿ya? En la era de la información, el capital financiero deja de ser el recurso más importante, ¿ya? Y hay otros activos que son activos intangibles, que no los vemos, que no los tocamos, pero que toman tienen un plano prioritario, ¿ya? Y ese capital es el capital intelectual, ¿ya? Una buena idea vale millones, ¿ya? Entonces, y eso lo han demostrado mucha gente que, producto de la pandemia, ¿qué les quedó? Les tocó a muchos ponerse a innovar. Muchos empezaron a publicitar sus productos por Instagram, muchos empezaron a hacer cosas, digamos, el tema del delivery, muchas empresas tuvieron que reorganizarse para poder subsistir, porque si no, podían perecer en el tiempo. Entonces, ¿qué se entiende por capital intelectual? Consiste en la capacidad de transformar el conocimiento y los activos intangibles en recursos que crean riqueza tanto en las empresas como en los países. O sea, yo, esto que es intangible, lo transformo propiamente tal en una riqueza, ¿ya? Y en el fondo es un stock de conocimiento. Cuando nosotros hablamos que la empresa tiene un capital intelectual grande, es un stock de conocimiento que tiene esta empresa. Cuando hablamos del manual de funcionamiento de la empresa, que hace que esta empresa, un proceso que dura 10 horas, ellos lo hayan reducido a 5, es un capital intelectual, ¿ya? Cuando nosotros hablamos que la empresa tiene un stock de conocimiento en términos de venta, por ejemplo, eso es capital intelectual, ¿ya? Entonces, en el fondo, ese capital intelectual es el que hoy en día le otorga valor a la empresa, un valor agregado, ya es la suma de todos los conocimientos que poseen tanto los empleados como la empresa, ¿ya? Y esos conocimientos generan un elemento fundamental, que es la ventaja competitiva. Recuerden que cuando hablamos, hay alguien que tiene su micrófono abierto por ahí. Recuerden que cuando hablamos de la misión, dijimos, es la empresa que se compara con otras empresas en igualdad de condiciones y dice, ¿cuál es mi ventaja competitiva en referencia con otras empresas en igualdad de condiciones? Por eso yo les decía, a ver, ¿qué diferencia tiene de que yo ponga a mi hijo en el colegio Don Bosco, que queda en el Prado, o lo ponga en el Sagrado Corazón, que también queda en el Prado? ¿Por qué voy a elegir uno y no otro? Bueno, tiene que ver, yo creo, con el nivel de educación que tiene cada colegio, ¿no? Por el prestigio quizás que tienen, ¿no? A lo largo de los años yo creo que han ido adquiriendo un prestigio cada colegio, entonces uno ya va conociendo y dice, yo tengo la idea de que este colegio tiene mejor educación que este otro colegio, ¿no? Claro, como dice muy bien José, ambos son católicos, ambos tienen, probablemente cuestan hasta casi lo mismo, ¿se entiende, no? Pero yo como apoderado voy a elegir el A y no el B, porque creo que es mejor en ciertas cosas, ¿se entiende, no? Bueno, eso mismo pasa cuando usted va a la panadería. ¿Por qué compra pan en la panadería de la esquina y no en la que está a la vuelta de su casa? Porque es más rico. Porque es mejor, es más rico, puede ser más sabroso, más fresco. O sea, hay una ventaja competitiva, ¿ya? Y ese concepto lo vamos a seguir trabajando en adelante porque es un concepto clave. Dos conceptos fundamentales que hoy día tenemos que tener en cuenta: capital intelectual, o bien conocimiento intelectual, o como ustedes quieran llamarlo, ya que tiene que ver con este stock de conocimiento que tiene una empresa. Y por otro lado, que ese capital intelectual siempre le va a dar a la empresa una ventaja competitiva en comparación de otras en igualdad de condiciones. Porque yo como panadería de la esquina o panadería de la vuelta de la casa, probablemente no me puedo comparar con, no sé, los productos Ferrari o con, digamos, cualquier otra marca de galletas conocida, ¿no es cierto?
pero yo me estoy comparando con los otros que son iguales a mí, y dentro de los otros que son iguales a mí y que están en las mismas condiciones, hay algo que me hace competitivo en referencia al otro que está igual que yo. ¿Se entiende? Y eso lo da el capital intelectual. Eso siempre lo va a dar el capital intelectual. Innové, hice unos panetones distintos, le puse chocolate, chip de chocolate, no sé, algo más, y además los envolví en un papel especial, no sé, ¿ya? O sea, hay algo que hace que mi producto sea más competitivo dentro del mercado que otros, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de capital intelectual, eso tiene directa repercusión con los resultados financieros. Siempre el resultado financiero va a estar arriba, en términos, nos fue muy bien, pero ¿qué hay debajo de seguirnos muy bien? El capital intelectual. ¿Se entiende? Nos fue muy bien porque innovamos. Y pudimos innovar porque tenemos gente que nos permite innovar, porque tenemos gente que se le ocurren las ideas, ¿se entiende? Hoy en día una buena idea se paga muy bien, se paga muy bien, ¿ya? Por ahí los que estudian antropología a veces se enojan conmigo, porque yo le digo que los antropólogos como que se han quedado un poquito ahí en stand-by, porque en el fondo ya no tienen más buenas preguntas que hacerse, entonces siempre se preguntan lo mismo, y siempre se preguntan lo mismo, y van siempre a, no sé, a investigar en la zona de Santa Cruz a los guaraní, acá en La Paz a los aymaras y a los quechas, y hacen las mismas preguntas de investigación. ¿Y qué es lo interesante de una buena pregunta? Que yo no sepa la respuesta. Porque cuando la respuesta es obvia, la pregunta no tiene ningún sentido. Eso significa creación, innovación. ¿Se entiende, no? Siempre una buena pregunta va a ser interesante si yo no tengo la respuesta. ¿Ya? Entonces, este capital o estos activos intangibles, que son los conocimientos de la empresa y que nosotros llamamos capital intelectual de una organización, está constituido por una diversa gama de activos intangibles. El capital humano es uno de ellos, ¿ya? La gente y el conocimiento que un operario de 20 años en una empresa ha tenido. Me pasa que en la editorial, por ejemplo, hay algunos maquinistas que calculan los colores para imprimir al ojo. O sea, no hay una máquina, nosotros no tenemos la posibilidad, hay unas máquinas especiales, ya que son unos computadores muy caros, que calculan, digamos, la cantidad exacta de tinte de manera computacional. Nosotros no tenemos esa máquina, pero nuestro operario lo calcula y le sale perfecto. Perfecto. Ya, unos colores maravillosos, digamos. Tenemos clientes súper importantes como la cooperación alemana, que son súper quisquillosos, y es precisamente por la calidad del producto. El conocimiento que tiene ese tipo, habiendo trabajado con esa máquina durante 15 años, es un capital humano. Ya el capital estructural, el capital de la organización, cuando tengo una organización que está, valga la redundancia, bien organizada, donde todos saben lo que hay que hacer, donde hay un manual operativo claro, ya, donde la gente no se anda mirando las caras preguntando qué hacemos hoy día, ya, donde tenemos también lo que se llama un capital relacional, las relaciones que tenemos en el mercado, ya, capital social, cómo estamos, cómo nos ven afuera, qué piensa la gente de nosotros como organización, ya, tiene una mala visión, una buena visión, cuál es la opinión de la gente, ya. Todo eso, el capital tecnológico también, digamos, es sumamente importante. Ya lo vivimos todo este año, sobre todo en el ámbito de la educación. Muchos profesores decían, ¿yo con qué trabajo? No tenemos computadores nuevos, los niños no tienen internet, ¿cómo vamos a hacer clases virtuales si no tenemos los materiales para hacer clases virtuales? Ya no tenemos la tecnología para hacerlo, ¿ya? Entonces, este capital intelectual tiene que ver entonces con el capital humano, que es el talento que imprime una cultura de estilo democrático y participativo en la organización. O sea, si nosotros tenemos una estructura estática, vuelvo a decir, esta misión y visión, colocada ahí, que no la movemos y que lo único que queremos es que esté ahí por siempre, ya, obviamente que ahí no hay una participación democrática. Si lo que yo tengo es una organización democrática donde constantemente estoy preguntando, donde hay un feedback, donde constantemente estamos, digamos, participando unos de otros, generando ideas, obviamente tengo una organización democrática.
Tiene que ver con el capital interno, que es la estructura interna de la organización, conceptos, modelos, manual de procedimiento, perfil de los empleados, perfil de contrataciones, perfil de recursos humanos, o sea, donde yo tengo todo un conocimiento, donde he trabajado en eso. Por ejemplo, FODA, que se hace todos los años dentro de la institución, cadena de valor, que la revisamos todos los años para ver cómo estamos. O sea, todo eso tiene que ver con una estructura interna y un capital dentro de la organización que me permite mejorar mis procesos internos, ¿ya? Y un capital externo en términos de la estructura externa de la organización, cuál es la relación que tiene la empresa afuera, cuál es la imagen de la organización, cómo me ven los otros, cómo me ven mis competidores, ¿ya? Todo eso tiene que ver con el tema de mi capital externo, ¿ya? Bueno, un poco lo mismo, capital organizativo, humano, tecnológico, relacional. Y aquí hay algo muy importante, ya como decía antes, si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Porque si hacemos siempre lo mismo, no vamos a tener ningún resultado distinto. ¿Ya? Entonces, tenemos que ser generosos en el conocimiento, tenemos que aprender a trabajar con otros. A mí me tocó trabajar una época en la Universidad Pedagógica de Sucre, ya con profesores rurales y urbanos, y cuando yo les decía, ya, vamos a revisar su POA, ya, o vamos a revisar sus PSP, que son sus proyectos sociocomunitarios, y una vez les dije, tráiganme sus PSP para revisarlo, y ninguno lo llevó porque según ellos eran de ellos, y ellos no compartían sus PSP, y se los podían copiar, y, o sea, como que hubieran inventado la bomba atómica, o sea, en realidad no tenía ningún sentido, digamos. Ya, el conocimiento siempre es generoso, porque en conjunto generamos mejores ideas, no de manera individual, ¿ya? Entonces, un poco lo que hablamos, el modelo de capital intelectual propuesto por Wessian, que en el fondo habla del capital intelectual de un país, ¿ya? Y ahí tenemos un capital humano, nuevamente relacional, estructural y de renovación, ¿ya? Entonces, esto, cuando hablamos de un país, por ejemplo, cuáles son los niveles de inversión, ya, que tienen en innovación, por ejemplo, un país, el número de aplicaciones científicas que tiene el país, cuántas becas este país otorga para que los estudiantes vayan a estudiar al extranjero, ¿se entiende? Cuántas patentes genera este país, cuál es la inversión en el sistema educativo del país. Entonces, todo este tipo de cosas son fundamentales para aumentar este capital, digamos, intelectual. Ahora, en el marco de la administración de recursos humanos, decimos que las personas y las organizaciones se encuentran en una interacción continua y compleja. Compleja porque en el fondo, continua porque los seres humanos vivimos en sociedad, somos seres gregarios. A ver, los perros se juntan con otros perros, los leones con otros leones, ¿se entiende, no? Los seres humanos nos juntamos con otros seres humanos y armamos una sociedad, ¿ya? Y la sociedad, en el fondo, es este conjunto de seres humanos que habitan en una cultura determinada o en una diversidad cultural, pero que siempre se ponen un fin en común. O sea, nosotros nos juntamos con otros seres humanos, ¿para qué? ¿Para qué nos juntamos con otros? José. Para interactuar, perdón, había... ¿Para qué? Para interactuar. Para interactuar con otros, ¿no es cierto? Marco, ¿para qué más? Bueno, es que los seres humanos somos seres sociales, solos no podemos hacer nada. Necesitamos siempre del relacionamiento con otras personas para poder evolucionar, para poder avanzar como especie y como persona. Claro. Y en el fondo necesitamos juntarnos con otros para poder progresar, como dice Marco, para poder avanzar, ¿no es cierto? Si no, ¿para qué nos juntamos? Entonces, cuando nosotros nos juntamos dentro de una organización, lo que pretendemos es que esa organización crezca, no que esa organización quiebre, ¿no es cierto? Porque nos quedamos sin trabajo.
pero además queremos crecer junto con la organización, o sea, no nos interesa que solo la organización crezca y que yo me quede estancado por 30, 40 años. ¿Se entiende? O sea, hay una interrelación en eso, ¿ya? Entonces, es importante entender estos conceptos que son muy básicos, pero que en el fondo son la clave también del éxito de una organización. Cuando el dueño de una organización cree que el fin de la organización es que solo la organización crezca, está en un caso error, ¿ya? Cuando yo entro en una organización y creo que estoy en esta organización solo para sustentar mi intereses particulares o personales, también, ¿se entiende? Porque ni uno ni otro de manera individual llegan a ninguna parte. La organización en sí misma tiene sentido en la medida que está, digamos, formada con otros. Por algo nosotros somos seres humanos y nos juntamos a vivir en sociedad y hacemos una cultura, y la cultura tiene que ver con lo que estamos hablando, con el capital humano. Todo lo que es creado por el ser humano es cultura. ¿Ya? Entonces, en el fondo, digamos, estos conceptos que son muy básicos, no son tan básicos al momento de ponerlos en la práctica, ¿ya? Entonces, ¿qué es la administración de recursos humanos? Bueno, una disciplina científica, como ya decíamos delante, joven, ya no tiene tantos años, que constituye uno de los campos más importantes de las ciencias de la administración hoy en día, ¿ya? Es uno de los campos de la administración que trata del comportamiento humano tanto dentro como fuera de la empresa. Por lo tanto, si trata del comportamiento humano, requiere de otras ciencias, como por ejemplo la psicología, que la psicología se define como la ciencia que estudia el comportamiento humano, ¿ya? O la conducta de los seres humanos, ¿ya? Se preocupa a la vez de los procesos técnicos y administrativos dirigidos a lograr la mejor selección, educación, gestión de talento humano de una organización. O sea, cuando nosotros hablamos de recursos humanos, decimos, bueno, en recursos humanos tenemos la selección, pero también está, digamos, la promoción, pero también está, digamos, la relación que tiene que hacer, digamos, o la mediación que tiene que hacer este individuo de recursos humanos o este equipo de recursos humanos entre los empleados y la organización o los jefes de la organización. O sea, hay una serie de elementos que tiene que trabajar recursos humanos y procura alcanzar los objetivos de la organización de manera eficiente, eficaz, económica y bajo una concepción ética y socialmente responsable. ¿Ya? Aquí el tema de la ética es importante. ¿Ya? La palabra ethos significa carácter en griego, ¿ya? La ética tiene que ver con los valores que nosotros vamos a propiciar, y los valores no son para dejarlos nuevamente escritos en una pizarra o en un cuadro y tenerlos ahí, son los valores que la empresa pretende, digamos, llevar adelante, son parte y forman parte de la misión de la organización y de la visión de la organización, ¿ya? No es un tema tampoco menor, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la administración de recursos humanos, consiste en la planeación, organización, desarrollo, coordinación y control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal, y a la vez que la organización representa el medio que permite a las personas que colaboren en ella alcanzar también sus objetivos. O sea, no basta con que la empresa alcance sus objetivos. Las personas que trabajamos dentro de esa empresa también queremos alcanzar nuestros objetivos. Ya lo dijo Maslow, tenemos ciertas necesidades de autorrealización. ¿Ya? Por lo tanto, necesitamos también alcanzar aquello que nosotros nos hemos propuesto. ¿Ya? Y por eso es que la administración de recursos humanos tenemos que, en el fondo, es extremadamente sensible a la mentalidad que impera en la organización, razón por la cual es contingente y situacional. Yo tengo que adaptarme al medio, tengo que adaptarme a lo que está sucediendo, ya tengo que ir viendo un poco dónde me estoy moviendo, bajo qué parámetros estoy actuando, interactuando, tengo que ser capaz de moverme dentro de un medio o dentro de una cultura
y tengo que adaptar la organización a la cultura en la cual yo estoy viviendo, ¿ya? Tengo que ver cuáles son las características ambientales, cuáles son los giros que la organización puede tomar, tengo que ver las características internas y externas de la organización, los procesos, etcétera, las variables que pueden alterar a la organización. O sea, hay una serie de elementos que yo tengo que ir tomando en cuenta cada vez que hablo de este tema que es la administración de recursos humanos. ¿Ya? También decimos que la cultura, la tecnología, los recursos financieros y materiales son aspectos físicos inherentes que se requieren dentro de esta administración, ¿ya? Y que las personas que conforman la organización ya poseen las cualidades de los funcionarios, los conocimientos y habilidades de los funcionarios. Tenemos que generar, digamos, satisfacción dentro de ellos, tenemos que generar iniciativas para generar riqueza dentro de la institución, pero también tenemos que generar esta riqueza que les mencionaba antes, que tenía que ver con estos cambios, digamos, en términos de innovación, mejora, etc. ¿Ya? Y bueno, cuando hablamos de la administración de recursos humanos, todo esto entra dentro de ese plano, digamos, el desarrollo, la compensación y prestaciones, la seguridad y higiene, las relaciones laborales, la investigación de recursos humanos, la planeación, reclutamiento, selección de recursos, todo eso forma parte de recursos humanos, ¿ya? Y si ustedes pueden ver, es una gama tremendamente compleja de elementos que yo tengo que ir, digamos, por así decirlo, planificando de una manera. Si yo quiero, por ejemplo, hacer contratación de recursos humanos, ¿qué modelo voy a usar? ¿El modelo por competencia? Si yo elijo el modelo por competencia, ¿cuál es la descripción de la competencia que voy a hacer? Si yo digo que una persona tiene que ser honesta, ¿qué entiendo yo por honestidad? Si yo digo que esa persona tiene que ser competente, si yo digo que voy a contratar un médico para un hospital, y que ese médico tiene que ser competente en su área, ¿qué cosa yo le voy a pedir a ese médico? ¿Qué entiendo, Janet, qué entiendo por competencia? No está Janet. ¿Paola? Competencia, tal vez la capacidad que tenga esa persona sobre el tema o sobre la situación en la que se está trabajando. Ya, la capacidad, ¿qué más? Muy bien, Paola, ¿qué más tengo que, además de la capacidad? Las habilidades que tienen los trabajadores. Ya, habilidades, ya, capacidad, habilidades, ¿qué más requiero de la competencia? Un conjunto de conocimientos que tenga la persona, ¿no? Muy bien, un conjunto de conocimientos. Y es más, pongámonos un ejemplo. Si yo les digo, voy a hacer un pastel, ¿ya? Tengo la harina, tengo los huevos, tengo la mantequilla o margarina para echarle al pastel, ¿ya? O sea, tengo los ingredientes, ¿no es cierto? Tengo una receta para hacer el pastel. Por lo tanto, tengo el conocimiento, ¿ya? Pero ¿yo he hecho un pastel alguna vez? No, este es mi primer pastel. Por lo tanto, ¿qué no tengo? Experiencia. No tengo la práctica para hacer. ¿Cuántos pasteles tendré que hacer para llegar a ser competente en la pastelería? Varios. Varios, ¿no es cierto? Tal vez depende también de la capacidad que tenga, de la habilidad que tenga puede aprender y en dos perfeccionar su técnica, ¿no? Pero no lo sabemos, ¿no es cierto? Yo puedo ser súper competente dando clases, pero haciendo pasteles puedo ser un desastre, digamos, ¿se entiende? Puedo no tener mucha habilidad o me puedo sorprender a mí misma y decir, oh, soy súper habilidosa en el tema del flow. Entonces, se dan cuenta que cuando hablamos de modelo de competencia es súper complejo. De hecho, los modelos por competencia son muy, muy complejos, son relativamente nuevos, y es más, existe una literatura súper dispersa en términos de qué entendemos claramente por competente. Porque como ustedes muy bien decían, José, Paola, etcétera, bueno, necesito habilidad, necesito conocimiento,
necesito, digamos, actitud, necesito experiencia, o sea, necesito una, y aún teniendo todo eso, puede que no sea competente. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo, cuando nosotros hacemos un modelo para recursos humanos, ya tenemos que tomar en cuenta todo esto. O sea, a ver, yo me voy a basar para hacer mi cadena de valor, ¿en qué teoría? Yo voy a hacer mi planeación de reclutamiento y selección, ¿bajo qué modelo? Yo voy a hacer el organigrama, ¿bajo qué modelo? O sea, cada una de esas elecciones que ustedes hagan en el marco de la administración de recursos humanos tiene que tener detrás de ello una teoría, un sustento, pero además tiene que tener ya un diagnóstico objetivo de ustedes frente a ver, ¿qué modelo es el más adecuado bajo las condiciones en las que yo estoy trabajando? Bajo las condiciones, estamos recién empezando, no había recursos humanos antes, es nuestro primer, digamos, departamento de recursos humanos, entonces tengo que ser un muy buen evaluador, ¿se entiende? Y para eso tengo que observar muy bien cuál es mi realidad, porque una cosa es lo que yo quiero hacer y otra es la realidad que yo tengo delante, ¿ya? Ahora, tenemos dos posibilidades, o nos cortamos las venas y decimos no podemos hacer nada más aquí, mejor me voy, en realidad esto es un desastre, no tengo nada más que hacer, o usted, digamos, como buen guerrero, se instala ahí y dice no, yo vine aquí a hacer una propuesta, ¿se entiende? Pero en las condiciones en que estamos, entonces eso es súper complejo, no es fácil, se requiere de sentarse a pensar, ¿cómo lo hago? ¿Ya? ¿Cómo logro generar, digamos, innovación? ¿Cómo logro generar este capital humano que tanto se requiere? Entonces, administrar personas es una responsabilidad gerencial, no es cualquier responsabilidad, ¿ya? Así el futuro administrador necesita tener una visión sobre cómo lidiar con asuntos relacionados con personas y obtener una perspectiva de administración de recursos humanos para alcanzar su éxito profesional y conducir a su organización a la excelencia y a la competitividad. O sea, lo que nos interesa es ser competitivo como organización dentro del mercado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo capital humano. ¿Cómo voy a tener un buen capital humano? Fomentando, digamos, la riqueza de las personas, digamos, fomentando innovación. ¿Cómo hago eso? ¿Ya? ¿Qué es lo que le interesa a las personas? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les atrae? Etcétera. ¿Ya? Entonces, la organización existe solamente cuando se unen dos o más personas, ya lo dijimos, ¿ya? Que pretenden cooperar entre sí para lograr objetivos, ¿ya? Y esos objetivos son difíciles de lograr, no son fáciles. Vuelvo a insistir, cuando yo me pongo objetivos a mediano, a largo plazo, en objetivos de proceso, etcétera, ¿ya? Existe una variedad de organizaciones dentro de empresas industriales, prestaciones de servicios, financieras, educativas, gubernamentales, y todas tienen una lógica distinta, ¿ya? Existe una serie de modelos para aplicar dentro de estas distintas empresas. Sus objetivos siempre defienden una racionalidad, o sea, un modelo siempre va a tener detrás de eso una racionalidad. ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un modelo? Una imagen a seguir. Cuando yo, no sé, pinto 3 manzanas y 2 peras y las pongo encima de mi mesa, lo que yo estoy haciendo es tomar eso y pintar algo similar, pero nunca me va a quedar igual al original, ¿se entiende? Entonces, en el fondo, siempre es una representación de algo, ¿ya? Y no se adapta como un traje hecho a la medida, sino que siempre es una representación. Entonces, al establecer los objetivos, defienden su racionalidad también en el término de que yo estos modelos los voy a defender en la medida que se adaptan a la realidad que yo tengo. La organización es abierta, por ejemplo, tienen un intercambio íntimo con el medio ambiente, con lo que está pasando, con lo que sucede alrededor, con la cultura en la que yo habito. Ya sabemos que Bolivia
tiene una cultura diversa. No es lo mismo nacer en Santa Cruz que en La Paz, ¿ya? No es lo mismo vivir en Tarija que vivir, digamos, en Oruro, ¿ya? Es muy diverso. Por algo es un país pluricultural. Hay una diversidad cultural, hay una diversidad de forma de pensar, hay hasta una diversidad climática, ¿ya? Que hace que las personas seamos diferentes. El estar, a mí me ha tocado muchas veces viajar a Santa Cruz a dar clases, charlas, y en general la gente es como participa, habla, qué sé yo, opina, son risueños, y me ha tocado dar clase en el Alto y nadie quiere participar, nadie quiere hablar, ¿se entiende, no? ¿Por qué? Porque el clima hace que también las personas sean mucho más extrovertidas, ¿ya? O mucho más introvertidas. El vivir a 3.600, 3.800 metros de altura, digamos, con un frío que te cala los huesos en el invierno, obviamente que no es fácil, no es fácil. Se hace que la gente sea inevitablemente mucho más introvertida, ¿ya? Entonces, todos esos factores son importantes. Entonces, como última cosa, ya, al final de esta presentación ustedes tienen un trabajo grupal, ¿ya? Mañana José va a armar los grupos y se los va a hacer llegar por WhatsApp con quien les va a tocar trabajar. Ustedes se ponen de acuerdo, se contactan con su grupo y responden estas 4 preguntas y las suben a la plataforma. Lo más importante, vuelvo a decir, 1, que el trabajo se ha hecho en conjunto. A mí no me sirve que ustedes se dividan las preguntas, cada uno contesta una y la suben, porque por lo general me doy cuenta rápidamente cuando no hubo discusión, ¿ya? Cuando no hubo discusión. Segundo, la idea del trabajo grupal es precisamente eso, que ustedes empiecen a interactuar entre ustedes y empiecen ya a generar, digamos, un nexo en términos de cómo saco lo mejor del otro en términos de cómo yo produzco talento humano, ¿ya? Si usted no quiere trabajar con nadie, entonces yo le recomendaría que empiece a repreguntarse, digamos, porque en realidad no está alcanzando mucho para el ámbito de recursos humanos, ¿se entiende, no? Una persona que quiere trabajar en el área de recursos humanos tiene que ser una persona muy generosa en términos de querer fomentar la participación, ¿ya? Entonces, hacen el trabajo, lo discuten, ya sacan sus conclusiones, las suben a la plataforma y que esté bien, digamos, determinado que este es el trabajo número 1 y que en este grupo son tales y tales y tales personas, ¿ya? Porque suban un trabajo, basta, no es necesario que cada uno de ustedes suba el trabajo, ¿se entiende, no? Suben uno que vaya, puede ser, no sé, porque Melissa suba a nombre suyo el trabajo de todo su grupo, y punto, ¿ya? O Paola lo mismo, digamos, no es necesario que suban todos los trabajos, ¿ya? Porque ahí van los nombres de todos ustedes, ¿ya? Eso es fundamental. Vuelvo a decir, los foros se contestan, eso sí, de manera individual, ¿ya? Bueno, aquí hay 4 preguntas, que dice una, ¿cuál de los procesos es el más importante y decisivo de acuerdo a ustedes para la administración exitosa de recursos humanos? Escojan máximo 3 y fundamenten su elección. ¿Qué características encontramos en la organización del siglo XXI? ¿Cómo podemos establecer un perfil de la personalidad de los empleados? ¿Ya? ¿Y cuáles son las características principales que presentan las organizaciones donde se desempeñan ustedes ahora? Si hay alguno que no están trabajando, bueno, me dicen en las que han trabajado, ya más de alguna experiencia, aunque haya sido una experiencia part-time, alguna experiencia laboral ha tenido, bueno, recuérdese de esa experiencia y eligen cuáles son las características, y discuten entre ustedes, mira, sé que en mi empresa esto pasaba, en la mía esto otro, y ahí van discutiendo más o menos, y van buscando cuáles son los elementos en los cuales se asemejan. ¿Hay alguna duda o pregunta? Sí, yo tengo 3 consultas. La primera,
¿hasta cuándo tenemos plazo para subirlo a la plataforma, la tarea? La segunda pregunta, tal vez si es que se habría la opción de poder utilizar, digamos, algún diseño como una infografía, tal vez, para responder las 4 cuestionantes. Y cuarto, ¿será posible que podamos descargar las diapositivas para tener también una guía? Se supone que esta clase ya está en la plataforma. Sí, ya está en la plataforma ya. En material complementario está todo eso. Exacto, están las lecturas, está todo el material, digamos, ya está en la plataforma, ustedes lo pueden descargar cuando ustedes quieran, ¿ya? En términos de la infografía, yo veo difícil con una pura infografía contestar todas las preguntas, ya lo veo súper difícil, ya. Si quieren hacer un mapa conceptual para alguna pregunta, no hay ni un problema. O si quieren hacer una infografía para contestar una pregunta, tampoco, ¿ya? Bienvenido sea, digamos, bienvenido sea. En términos de tiempo, yo creo que vamos a ser un poquito flexibles esta semana, porque se supone que recién mañana José va a subir la clase, ¿ya? Tengo una duda, esta clase dura hasta las 9, ¿verdad? ¿O hasta las 9:30? ¿Hasta qué hora? Hasta las 9, todas las clases que pasamos eran hasta las 9. No, es que estoy media perdida por los horarios porque yo estoy en Chile ahora, entonces ando, de hecho acá tenemos cambio de horario. Una hora más es allá, ¿no? Sí, es una hora más, entonces no quiero cerrar la clase, me entró justo ahora la duda y dije, no hay que hacer cosa que cierre la clase antes. Sí, tenemos una hora más acá, entonces, bueno, vamos a ser un poquito flexibles esta semana, ¿les parece? Porque yo entiendo que están recién organizándose, están recién llegando al curso, tienen que organizar sus horarios, ¿ya? Y ponerse de acuerdo con sus compañeros cuándo van a poder trabajar, ¿ya? Mañana, como les digo, José les va a mandar el grupo, ¿ya? Y dejemos que de aquí al viernes ustedes ya tengan subido su primer trabajo. Lo que pasa es que tampoco quiero que se les vaya acumulando, porque prácticamente son como 4, no recuerdo bien, pero creo que son algo así de 4 trabajos grupales, ¿ya? Entonces no quiero que se les acumulen, entonces me gustaría darles más plazo, pero recuerden que tenemos solo 2 semanas, ¿se entiende? Ya eso está, que tienen que hacer los trabajos grupales y además tienen que hacer, responder los foros, ¿ya? Entonces, veamos de aquí al viernes que ya hayan subido, digamos, por lo menos este, ¿ya? Y el fin de semana suben el otro que tenemos que hacer. Y así, digamos, no los presiono tanto de que estén tan, digamos, estrechos con los tiempos. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les parece bien? Lilian, yo tengo una duda con los foros. Los foros, o sea, ¿tenemos que entrar a ellos después de las clases, después de cada clase, o cómo tenemos que hacer? Sí, Melissa. No, hay, mira, yo no tengo muy claro cuánto tiempo Héctor da para que contesten los foros. Eso no lo tengo claro. En general los foros nos dan hasta el fin de semana, hasta el domingo. Ya. Responderlo. Sí, entonces ya. Ese es el tiempo. Ahí mismo en la plataforma está el plazo de presentación, entonces ya. No hay mucho. Ok, gracias. Pero Melissa, sí, efectivamente los foros se contestan en horario no de clase, ¿ya? No de clase, a no ser que haya alguna pregunta puntual, que no te haya quedado muy clara la pregunta del foro, tengas alguna duda, claramente la podemos contestar, no hay problema, ya no hay problema. Pero se contesta fuera de los horarios de clase, ¿ya? Los horarios de clase los ocupamos prioritariamente para hacer la presentación y que ustedes vayan tomando apuntes de cosas que obviamente les parece que es importante que tengan aclarar, que tomen apuntes también de preguntas, de ir haciendo de relacionarnos en términos de yo poder ir contestando las preguntas.
¿Hay alguna pregunta específica sobre la presentación de hoy día? ¿Alguna duda? Bueno, yo quisiera aclarar una de las dudas que siempre he tenido, ¿no? He visto que muchas empresas constantemente van cambiando el nombre, ¿no? Digamos, de recursos humanos a talento humano y luego capital humano, pero la filosofía que he escuchado es, o sea, es muy diferente a la que hemos planteado hoy, ¿no? Y desde su punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre estos tres términos: capital humano, talento humano, recursos humanos? Yo creo que no existe ninguna diferencia. Lo que pasa es que, te vuelvo a insistir, el tema de administración de recursos humanos, ya el tema en general de recursos humanos es de una ciencia joven. Por lo tanto, en toda ciencia joven siempre hay mucha duda en términos de la definición de conceptos, ¿ya? Si tú lees a Chavenato, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que hay una seria discusión entre eficiencia y eficacia, ¿ya? Y he encontrado autores que dicen una cosa por eficiencia y otra por eficacia y al revés, ¿me entiendes? He encontrado autores que tienen un concepto de competencia, otros que tienen otro concepto de competencia. Generalmente los términos van cambiando en términos de que, por ejemplo, el tema de capital humano se critica mucho porque se entiende como que tú estás hablando prácticamente de lo mismo que recursos humanos, ¿me entiendes? O sea, que estás hablando prácticamente como un tangible, como una cosa que se puede tocar, ¿me entiendes? Y en el fondo hoy en día, cuando hablamos de capital intelectual, es un intangible, es algo que no, que está ahí, que no se toca, que tú lo puedes conocer, lo puedes ver, pero no es concreto. ¿Ya? Entonces, como que un poco el concepto ha variado prioritariamente, más que nada, yo diría, entre el tema de lo tangible e intangible. Pero hay mucha discusión todavía en términos de definición de conceptos, ¿ya? De tener, digamos, la claridad absoluta de, mira, este concepto se define de esta manera. Probablemente ustedes se van a encontrar con una dispersión, y yo vuelvo a insistir, sobre todo porque es una ciencia nueva, en donde hay muchos autores, donde hay mucha teoría, ¿se entiende? Donde se ha escrito mucho en corto tiempo. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos los modelos, por ejemplo, de recursos humanos, los organigramas de recursos humanos, que hay 20, 30, 40, hasta 50 modelos distintos. Yo no los voy a resaltar todos porque es imposible, pero sí quiero presentar la panorámica para que ustedes vayan viendo que todavía se está escribiendo mucho sobre esto, digamos. Entonces, los conceptos han ido cambiando y variando, como te decía, hasta me he encontrado con autores que cuando hablan de eficiencia y de eficacia, plantean que la eficiencia es, digamos, el alcanzar los objetivos deseados, y que la eficacia es la optimización de los recursos. Y después tú ves otros autores y lo dicen al revés. Entonces tú dices, bueno, entonces hay mucha discusión al respecto, mucha discusión al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Bueno, nos pasamos un poquito en la hora. Ya yo soy re buena para hablar, entonces me entusiasmo mucho con las clases, entonces de repente me paso un poquito, ya, disculpen. Bueno, les deseo buenas noches, que estén bien. Nos vemos el miércoles, ¿verdad? Sí, hasta el miércoles, licenciada. Sí, Buenas nos noches. vemos el miércoles, echen una revisadita a la presentación, para ver si les surge alguna duda, y así el día miércoles partimos con eso, partimos primero contestando todas sus dudas y ahí arrancamos con el siguiente tema. ¿Les parece? Okay. ¿Ya? Claro que Gracias. Sí. Gracias. ¿Sí? Hasta el Buenas miércoles. noches. Ok, hasta el miércoles. El Buenas miércoles. noches. Cuídense Buenas mucho. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos, estimados colegas. Buenas noches a todos, que estén bien.